Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente nos encontramos con ustedes, pues aquí a través de las plataformas sociales. Y les queremos aprovechar para platicar con ustedes y compartirles una palabra muy bonita de parte de Dios. Y hoy se encuentra, hay un texto que yo estoy leyendo y te lo quiero regalar. Hoy se encuentra la lectura en primer carta Tesalonicenses, el capítulo 2 al verso 10. Dice así, te lo voy a leer. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor en vuestra constancia y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. No se les olvide esa parte. Y en plena seguridad, aquí dice certidumbre, en plena certidumbre o seguridad, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación. No sé cuántos tengan esa fe de recibir de Dios en medio de una gran oposición. Y la recibieron con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo a Macedonia y a Acaya, sino que también en todo lugar y vuestra fe en Dios se ha extendido, gloria a Dios, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. En esta lectura yo voy a regalarte al menos, pueden ser un poco más, al menos 3 puntos para reflexionar y practicarlos. El primero, dar gracias a Dios siempre y por todo. El texto número 2 dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Mire bien, ¿de qué manera podemos dar gracias a Dios? Testificando la fe del hermano, testificando de su amor por Cristo, testificando de su servicio. El apóstol Pablo, aquí recuerda con cariño a la iglesia y a los hermanos de Tesalónica, pero hay razones que hacen que a Pablo no se le olvide lo que pasó en Tesalónica. Así es que si tú quieres que Dios no te olvide, dale buenas razones para que recuerde tu nombre y tus necesidades. Aquí el apóstol dice, damos gracias a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Entonces, tú tienes que dar gracias a Dios siempre. Tienes que agradecerle a Dios verbalmente, tienes que agradecerle a Dios con hechos, tienes que agradecerle a Dios con oraciones y tienes que tener esa costumbre de dar gracias a Dios por todas las cosas que nos vengan. Y cuando yo digo todas, me refiero al texto, a dar gracias a Dios por todos vosotros. De ahí tomo la palabra todas, porque Pablo agradecía a Dios lo que Tesalónica estaba viviendo. Esa iglesia estaba pasando por una tribulación. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero en ocasiones nosotros en la iglesia damos un lugar de algunos 20 minutos para acción de gracia, algún canto o testimonio. Y casi siempre son los mismos 2 hermanos los que pasan a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida en la semana. Pero yo no sé por qué la iglesia se queda sentada, no sé por qué no toman ese lugar y participan y van y dan gracias a Dios públicamente. Cuando tú haces esto, la fe de los hermanos se fortalece y los animas a que también se atrevan y pierdan el miedo de estar delante de la congregación glorificando a Dios, porque en ocasiones tenemos miedo para lo bueno, pero no tenemos miedo para lo malo. A veces hacemos cosas que no debemos hacer y es allí donde nos debemos detener y tener miedo o temor de Dios, y no en la casa. Somos libres
en el poder de Dios. Somos libres en Cristo Jesús. Si el Hijo nos libertó, pues somos libres. Entonces, ¿qué hay de tu silla o de tu banca al altar? ¿Qué hay en ese tramo que no te deja a ti levantarte y dar gracias? En otras iglesias no pasan al frente, sino que se ponen de pie y levantan su mano y dan gracias. El detalle aquí es que tú debes de dar gracias públicamente y debes de dar gracias en la intimidad. Cuando tú estás con Dios, que hayas recibido de Él un favor, cuando te levantas por la mañana, decir: Dios, wow, un día más, estamos entrando en este lindo mes de marzo y quiero darte gracias. Gracias porque hoy desperté, hoy tengo vida, tengo salud, tengo el pan, tengo tantas cosas. Que no se nos quite esa buena costumbre de darle gracias a Dios siempre. Y aquí lo vemos, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Ahora, una cosa es que yo dé gracias a Dios por lo que Dios me da, por la misericordia que me regala cada día, por mi familia, por mi ministerio, el trabajo, X. Pero otra cosa es darle gracias a Dios por alguien más, que es parte de tu ministerio, que forma parte de la congregación donde tú eres parte de esa familia y te reúnes. Y aquí es bien lindo que tengan en común el respeto a los ministerios y a la obra de Dios y a los obreros que están en la obra. Gloria a Dios. No lo quiero enredar. Pero Pablo da gracias a Dios por un grupo de personas en Tesalonicenses. Y mire bien, le voy a continuar leyendo el verso 2. Por todo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Qué lindo. Qué hermoso llevar a la presencia de Dios a tus amistades, a tu familia, a tus hijos, a tu congregación. Hoy en estos días la iglesia ha perdido mucho en la oración. A veces no oramos ni por nosotros mismos. Y yo siempre he dicho, una persona que no ora por sí mismo no puede orar por alguien más. ¿Ok? Una persona que no ha orado por él mismo o por su familia no puede orar por alguien más, porque no tiene todavía esa consagración y no se rindió en la mañana, no se rindió para darle gloria a Dios y ponernos en sus manos. Entonces no puedes ayudar a alguien más. Si buscas una base, Jesús le dijo a sus discípulos, me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un orden. Primero es Jerusalén, después Judea, y luego Samaria y luego lo último de la tierra. Hay quien quiere ir a lo último de la tierra. No es así. Hay quien quiere orar primero por Ucrania, quiere orar por Rusia, por Israel, por Afganistán. Y no tiene nada de malo. Lo malo es que no oras ni por ti mismo. Eso sí es malo. Una oración por una nación requiere todavía más consagración que una oración por una persona. Así es que échale pluma, hermano, y vamos a consagrarnos un poco más y a no ser personas movidas por las emociones o por las circunstancias. Vamos a movernos por el Espíritu, velar y orar para que no caigáis en tentación todos los días. Así es que respeta el orden y Dios te va a bendecir. Sé ordenado, hermano, no seas un hermano, a mí Dios me dirige, a mí Dios no sea rebelde. Aprenda a obedecer la palabra de Dios. Y dice, bueno, Pablo lo recordaba, pero ¿qué razones hay para que a mí no se me olviden cosas? No sé si de repente has salido de tu trabajo a la carrera porque te levantas tarde o por X razón, o porque oraste demasiado tiempo y le ganaste, le tomaste el tiempo del trabajo y luego te fuiste a la prisa. Se te olvidó la pluma, se te olvidó el cuaderno, se te olvidó lo que ocupas en tu trabajo. Y dices, wow, se me olvidó. Y Dios aquí nos deja ver que Pablo tenía muy presente ciertas cosas de la iglesia. Y para que la iglesia no sea olvidada por el ministerio, no sea olvidada por Dios, tiene que haber algunas cosas que nos hagan a nosotros acordarnos de la iglesia o que le hagan a Dios recordar que hay una iglesia que le es fiel. Porque Dios honra, déjame decirte esto, Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que le obedecen. Continuamos. Y dice que se acordaban de ellos en la oración. Bueno, los ponían en las manos de Dios.
Pero el verso 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra, aquí está la razón, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O tenían amor por la obra, tenían fe en la obra, 2. Eran persistentes en la obra, 3. Y esperaban en Cristo. 4 cosas por las cuales el apóstol Pablo lo recuerda. ¿Y quién no va a recordar a alguien que ama a Dios? Yo no sé si tú has visto algún hermano allí en la iglesia donde tú te congregas o en las redes sociales que tú digas, me gusta cómo Dios lo usa, me gusta cómo da palabra porque a mí me ayuda, a mí me beneficia, a mí me inspira. Yo soy un predicador, pero también tengo predicadores que yo escucho y de repente ellos me inspiran, son para mí un ejemplo, me hacen recordar las palabras que yo he olvidado, me hacen volver a sentir la presencia de Dios y volver a buscar cuando estoy desanimado. Y por eso Pablo los pone siempre en la oración, porque para Pablo ellos son una razón de ser, ellos son una razón de vivir, ellos son parte, si no es que toda la razón del ministerio de Pablo. Pablo se siente orgulloso de que la iglesia donde él ministró, donde él les predicó la salvación, son una iglesia que sabe creer. ¡Wow! Yo siempre he dicho eso, hasta para creer hay que saber cómo creer. Y Pablo en el verso 3 dice que él recuerda por vuestra, déjate lo repito, y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Qué lindo aspecto. Un hombre de fe, una mujer de fe, unos líderes de fe. ¿Qué pastor no va a necesitar o no va a querer unos líderes que sean líderes de fe? No de esos líderes que sean líderes de temporadas. Porque hay líderes que cuando todo va mal, tiran la toalla y se van de la iglesia y dejan a la iglesia, dejan al pastor y dejan a los hermanos y por consiguiente dejan a Dios, aunque lo lleven en su lengua. Pero Dios se lleva en el corazón, no se lleva en la lengua. Y aquí el apóstol está recompensando de una manera, está devolviendo el favor que él recibió. Es una bendición ver a alguien lleno de fe y yo admirarlo, respetarlo, porque qué fe de ese hermano, qué fe de ese siervo, qué fe de esa mujer. Porque cada persona que viva en fe será de bendición para la iglesia, para sus amistades y para el mismo ministerio. Y Dios bendecirá a esa persona, a ese líder, y en este caso a esta congregación de fe. Que tu iglesia, que la iglesia donde Dios te puso como miembro, como líder o como pastor, sea una iglesia linda de fe. Que Dios te bendiga, que te regale el espíritu, que te dé ese espíritu también de confianza en Él. Y les vamos a pasar al segundo aspecto porque pues ya me estoy emocionando. En el verso 3 continúa hablando de por qué Pablo recordaba, del trabajo de vuestro amor. ¡Wow! ¿Cuántas iglesias hay que son pobres en lo económico, que son de escasos recursos y que no tienen cómo costear la manutención del pastor y que no tienen cómo costear la construcción de la iglesia o no tienen cómo para levantar una ofrenda en caso de que se haga algún evento, en caso de que se invite a algún predicador, algún grupo que venga a cantar, o que tengan un proyecto y simplemente ellos quieran alcanzar el hospital, por decir así, o comprar un juguete para los niños que no tienen juguetes, o cualquier actividad, ya sea social o de evangelismo. Y qué lindo es que digas tú, yo no tengo, pero un día me va a sobrar. Recuerdo el pasaje de la multiplicación de los panes, no había y sobró. Así es que el que yo sea pobre o sea humilde o no tenga en este momento o sea de condición económica regular, no significa que yo no pueda hacer algo por la obra o por el trabajo de Dios. Aquí la Biblia dice la Escritura, tu trabajo de amor. Voy a repetirlo, la iglesia trabajaba y no solamente trabajaba en amor, por amor y con amor. Y dígame, ¿a quién no le salen bien las cosas? Cuando tiene a Dios, cuando tiene fe, cuando trabaja y cuando tiene amor. ¿A quién? A nadie. A todos Dios nos bendice cuando tenemos esos 4 aspectos. Fe, cuando trabajamos, cuando tenemos amor
y cuando somos constantes. Siempre va a estar la mano de Dios allí con nosotros. Y esta iglesia tenía esa fe, tenía el amor. Y yo quiero instar a las iglesias que si en ocasiones ustedes ven que el presupuesto no alcanza para comprar una parte más y ampliar la iglesia, para terminar la construcción de la iglesia, debemos trabajar. Todos unidos debemos cooperar. Debemos, si no tenemos dinero, debemos poner nuestras manos, nuestras ideas, nuestra creatividad, nuestra fe, nuestro amor tiene que estar ahí. Pero si nunca tienes tiempo, si tu trabajo es el primero, si tu familia, si tus amigos, si tus deudas, si no tienes tiempo y tienes excusas, en verdad que tú no eres un hombre de fe, tú no eres un hombre de amor, tú no eres una persona que agrade a Dios. Y lo más probable es que nuestra vida no vaya a ser recordada. Porque déjame ser bien claro contigo. Si tú amas a tu esposo, o viceversa, el esposo a la esposa, es porque hay algo en él. Y para que Dios vea en mí, para que Dios me ame a mí, después de la salvación, después del perdón de los pecados, y me visite, tiene que haber algo en mí que lo atraiga. Es bíblico. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y wow, claro que sin amor, pues es imposible agradar a Dios. Y sin trabajo, pues nos vamos a quedar estancados. Vamos a quedarnos prácticamente ahí sin hacer nada, esperando que Dios haga todo. Y no es así. El detalle es que ya Dios nos bendijo, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría, tenemos las manos, podemos trabajar. De hecho, yo conozco iglesias que me han testificado que se han construido. Las miro y digo, guau, qué linda iglesia. Qué bonito techo, qué bonitas paredes y qué bonito altar. Y me dicen, hermano, ¿sabe cómo la adquirimos? Con muchos tamales. Todos los fines de semana hacíamos tamales y vendíamos. Y poco a poco fuimos comprando la pared, el altar, el techo y terminamos la iglesia. Y hay veces que nosotros tenemos necesidad. Y ese no es el problema es que tengamos necesidad y que no tengamos la iniciativa ni la fe para superar esa necesidad y sacar el trabajo de Dios adelante. Gloria a Jesús. Vamos a seguir con el verso número 3. Dice fe, amor y de vuestra constancia. Qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros conocemos o nosotros mismos hemos empezado a hacer una oración y llevamos 5 días seguidos y ayunando 2 días por semana o leyendo la Biblia? Y hasta nos descargamos la aplicación en nuestro celular, porque el celular lo tenemos todos los días en la mano y la Biblia por ahí está tirada, pero pues para contrarrestar eso tenemos la Biblia en el celular. Pero ¿cuántos de nosotros pasamos más tiempo leyendo las notificaciones del Facebook, los mensajes, los comentarios, lo que sale en la televisión, las noticias en YouTube, o bueno, en todas esas cosas que realmente le invertimos un tiempo? Pero cuando se trata de orar, oramos un día, oramos 2 días y empezamos bien, pero no terminamos. Yo no sé por qué razón sea tan complicado orar, por qué sea tan difícil amar, por qué sea tan complejo para el ser humano perdonar. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo recuerdo su amor, yo recuerdo su fe y yo sé que esa iglesia es una iglesia que no se derrota, que no se da por vencida. Venga lucha, venga prueba, venga tribulación, venga lo que venga, la iglesia permanece. Porque la iglesia de Jesucristo está puesta para eso. Dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y si no prevalecen las puertas del infierno, la iglesia debe permanecer fiel al Señor que la defiende. Gloria al nombre de Jesús. Así es que, hermano, era una iglesia constante, era una iglesia que terminaba lo que empezaba, era una iglesia que cuando empezaba a orar, cuando entraba en la lectura, ella permanecía en la lectura por siempre. Cuando oraba un día, oraba otro día, y oraba otro día, y oraba siempre. Y cuando se consagraba siempre. Cuando ayunaba, tenía los días elegidos y dedicados para eso, para el sacrificio. Así hubiera fiesta, así hubiera un pastel, así hubiera carnita asada, así hubiera una coca, un cafecito, y más si es del Starbucks. Entonces, ahí hay disciplina, ahí hay sacrificio, ahí hay visión, ahí hay el deseo de querer ser agradable ante la presencia de Dios y de su pastor, el apóstol Pablo.
¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres tener estima de tu pastor, debes de tener fe, debes de ser persistente, debes de trabajar y debes de estar siempre enamorado de Dios y de su obra. Gloria a Dios. Y fíjese, el verso 3 termina diciendo que también ellos esperaban la venida del Señor. Dice, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es eso, tener la esperanza en que las cosas pueden cambiar, en que las cosas pueden ir mejor, cuando estamos esperando en que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Mucha gente nos llaman locos, nos llaman fanáticos, nos llaman de muchas maneras despectivas en su mayoría, pero lo hacen así porque ellos no tienen la esperanza que tienes tú. Lo hacen así porque ellos no se desesperan, son impacientes y ellos actúan en su voluntad, en sus impulsos, en la carne. Y el hombre espiritual, la mujer espiritual, la iglesia espiritual sabe esperar. Pacientemente esperé en Jehová y Él me escuchó, Él me oyó, dijo el salmista. Así es que la esperanza es un atributo que el Espíritu Santo le comparte como un aspecto del fruto de ser paciente y saber creer y esperar que Dios tiene el control, que la obra no es de un ser humano, que la obra, aunque carezca de muchas cosas, el día de mañana, bendito el nombre de Jesús, el día de mañana será mejor. Si hoy la iglesia es linda no por los edificios, sino por la gente que ahí pertenece, el día de mañana será mejor. Así es que vamos a tener fe, vamos a tener esperanza, y no solamente en que las cosas van a salir bien, sino que vamos a tener esperanza en que la segunda venida del Señor Jesús está cerca. Hay guerras, hay enfermedades, hay rumores de guerra, hay tantas cosas que están fuera del control, hay apostasía, el amor de muchos se ha enfriado. Yo ya no digo se enfriará, se ha enfriado, y Jesús está a las puertas. Hay que saber esperar, porque muchos dicen, no va a venir, ¿qué es eso del arrebatamiento? ¿Cómo Dios va a arrebatar? El Señor prometió levantar a su iglesia y va a venir por ella. Entonces, hermano, en el capítulo número 4, en el verso número 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí voy a estar terminando. Conocemos vuestra elección. Qué maravilloso cómo Dios nos elige, nos escoge. Y la palabra aquí de elección no es así como de, wow, qué gran bendición. El Señor abrió las ventanas de los cielos y nos bendijo con toda comodidad. Como a veces nosotros queremos ser bendecidos en lo económico, en las casas, no está nada mal buscar las cosas porque son parte de la vida. Pero Pablo, cuando habla de que Dios los tomó en cuenta y que los eligió, está hablando del contexto del capítulo 5, 6 y 7. Se los voy a leer para estar terminando. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con poder en el Espíritu Santo y en plena seguridad. Estaba muy seguro de lo que yo estaba predicando, de lo que yo estaba orando. Como bien sabéis, ¿cuál fuimos entre vosotros? Por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Y mira, aquí está, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. ¡Wow! Fuisteis elegidos. La elección de Dios los tomó. Pero cuando Pablo está hablando de que los tomó, no es nada más de la conversión que sufrieron, de estar adorando a los ídolos a venir a conocer y adorar al Dios vivo, sino que también la elección de Dios conllevaba un proceso. Ellos están pasando por como lo dice el verso 6, una gran tribulación, una gran prueba, ya que cuando Pablo llega a ellos, Pablo les predica la palabra con mucha seguridad, con mucha ayuda de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Y usted sabe que donde el Espíritu Santo se expresa y se manifiesta en el poder, hay sanidad, hay liberación, se rompen las cadenas, hay cambios de vida. Pero el diablo se enoja.
Y aquí la tribulación no vino porque Dios la propició, sino porque el Espíritu Santo, al manifestarse el reino de Dios, hermano, cuando llega a una vida, impera, domina, gobierna, y el enemigo, el hombre fuerte o el demonio o las malas costumbres se van. Cada persona cambia. Eso no quiere el enemigo. El enemigo te quiere tener esclavizado en el pecado, en la inmoralidad, en la herejía. Él te quiere tener entretenido en puras cosas que no valen la pena. Pablo llegaba a predicar cosas que no solamente valían la pena, sino que eran de suma importancia, era la salvación de su alma. Por eso él dice, yo vine a predicar con poder. Y es que hay veces que la palabra de Dios es buena cuando se enseña, es una bendición, pero hay otras ocasiones en que la enseñanza tendrá que ser bajo el control y el poder del Espíritu Santo, porque las personas no son libres de demonios en una escuela dominical. Son libres por la liberación de un hombre y una mujer de Dios que tenga el poder del Espíritu Santo. Ya no todo el mundo anda haciendo esto. Ya la iglesia tiene muchos eventos, tiene muchas asociaciones, muchos departamentos, tiene institutos bíblicos, tiene su escuela dominical, tiene sus templos muy bonitos, pero nos hace falta que nuestros miembros y nuestro cuerpo de líderes sea un liderazgo de poder, que sea un liderazgo que pueda ser admirado, que pueda ser respetado, que en cierto punto admirado, como el apóstol Pablo. Mire qué tremendo, esto ya no se ve hoy en día. Hoy la gente es un poco mañosa, rebelde, diría yo. La gente cuando pasa algo en la iglesia dice gloria a Dios y no reconocen a su pastor, ni su dedicación, ni su tiempo, ni su consagración. Ellos dicen gloria a Dios. Esa frase parece una frase verdaderamente espiritual, pero no lo es, porque en ella se oculta la malicia de Satanás, porque la gente tiene que aprender a respetar a los siervos de Dios, a los evangelistas, a los maestros, a los pastores, a todos los que predican la palabra de Dios. Tienen un grado honroso, dijo el apóstol Pablo, tienen un grado de respeto, de doble honor, y aquí sí se ve. En el verso 6 dice que ellos lo recibieron y lo admiraban. De hecho dice que imitaban a Dios y también al apóstol Pablo. Qué lindo es que tú puedas conocer un pastor que imite a Dios y que tú digas, wow, yo voy al culto porque Dios está ahí, su palabra está ahí, pero también mi pastor o mi pastora son un ejemplo de vida para mí. En el espíritu Dios los usa, son unos hombres de Dios. Y aquí está, ellos imitaban lo que Pablo les enseñaba acerca de Dios, su carácter, su moralidad, y también imitaban al apóstol Pablo. Qué lindo equipo. Yo a eso lo llamo ministerio. El ministerio no es el trabajo de un ser humano. El ministerio es la combinación entre Dios y un hombre para llevar a cabo la tarea de Dios en la tierra. Y si usted se beneficia de algún pastor por la palabra, por sus oraciones, porque se acuerda de usted, porque le echa una llamada por teléfono, porque le manda un WhatsApp, yo oro y yo le pido a Dios que usted sea sensible y que también usted beneficie al ministerio pastoral de una o de otra manera. Hónrelos, respételos, apóyelos, imítelos, que ellos también sean una persona que usted puede decir, bueno, son un ejemplo a seguir. Como les dije hace un tiempo, yo también tengo personas que admiro y que digo, wow, qué lindo predica. Yo quisiera ser como este pastor, como esta pastora. Quisiera que un día Dios me usara de tal manera. Y son en cierta manera hombres que yo admiro y respeto mucho, y que Dios les siga bendiciendo. Así es que, hermano, aprendamos a ser humildes y a darle la gloria a Dios, pero también aprendamos de la gente que está aquí ministrando el pastorado. Entonces dice que cuando esto pasaba, la iglesia en Tesalónica crecía y se convertían, pero cuando la iglesia crece y se convierte, el diablo se levanta, porque los de su misma ciudad, los de su misma nación, se levantaban en contra de los nuevos convertidos y de Pablo para hacerles la vida imposible. Los perseguían, los apedreaban, los querían tipo judío. Aquí se repitió lo que realmente pasó con los apóstoles y con los discípulos de la primera iglesia en Hechos capítulo 2. Los andaban persiguiendo, los querían encerrar, los querían azotar, los querían callar. Sin embargo, la palabra de Dios hasta el día de hoy permanece para siempre y se sigue predicando, porque hubo hombres fieles
en medio de la gran persecución, en medio de la tribulación, en medio de la crítica y de todo ese problema que se suscitaba, la iglesia de Tesalónica recibía, wow, qué maravilloso, recibía la oración, recibía la palabra de Pablo, recibía la palabra de Dios, recibía del Espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque tenían un corazón, ya lo dije antes, de fe, de amor, de trabajo y de constancia. Y al final eso les ayudó. Cuando fue perseguida la iglesia, ya estaba el Espíritu Santo ahí, impartiéndoles fortaleza, defendiéndolos. Y no solo eso, sino que la recibían bien contentos. La palabra era escuchada, era recibida con alegría. Yo no sé en cuántas congregaciones hoy hay este espíritu de amor, de fe, de que lo reciban con gozo, que estén ansiosos porque el pastor suba a predicar y que les dé una palabra que bendiga sus vidas. Hoy yo veo mucha gente en la iglesia distraída en sus teléfonos. Ahí están viendo puras tonterías en el teléfono mientras el pastor está predicando, está navegando en internet. Eso es ridículo. Eso no es una iglesia. Esa persona no está redimida. Aunque tú lo veas que traiga corbata, que traiga un saco, una falda larga, en el caso de las mujeres, es un impío, es una mujer distraída, es un desordenado. La iglesia primitiva respetaba, honraba y le dedicaba tiempo a su Señor. Tú tienes todo el santo día para que te pongas a navegar en lo que te dé tu gana. Pero cuando vayas a la iglesia, procura respetar ese lugar. Si tú no respetas la iglesia, olvídate de que Dios vaya a hacer algo por ti. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es que volvamos a los tiempos de honor, de respeto, para que Dios también nos vuelva a bendecir. Porque lo ofendemos, esa es una ofensa ante Dios. Y ellos estaban recibiendo la palabra en medio de una tribulación. Hoy yo los veo no solamente con los celulares, los veo llegando tarde, muy tarde, y otros durmiéndose, bostezando o platicando con el vecino. O sea, es un desorden, es un descontrol y se llaman cristianos. Para mí son rebeldes que están metidos ahí. Y es que el que fue transformado, el que fue cambiado, el que fue regenerado, el que está convertido, va a adorar a Dios y escuchará su palabra, no a otra cosa. Así es que ellos recibían la palabra en medio de esa tribulación. Y hoy la iglesia debe seguir estos pasos. Si estás en tribulación, si estás en angustia, si estás bajo el ataque del enemigo, debes de gozarte en la presencia del Señor, porque Él te eligió, como eligió a la iglesia de Tesalónica, para que tú le seas fiel en medio de esta tribulación. Así es que, hermano, pues bueno, prácticamente ya estoy terminando. Era todo lo que yo quería compartirte. Quería que la iglesia de Tesalonicenses o de Tesalónica te recordara lo que Dios quiere de ti, impactara tu vida y que tú hicieras memoria de tu comportamiento en la iglesia y fuera de la iglesia, para que te rindas a Dios y que te preguntaras si tú estás trabajando por amor, le estás sirviendo a Dios, estás diezmando, estás ofrendando. Yo sé que son cosas que dices tú, ay pastor, pero eso no venía ahí. No, pero son cosas que apoyan a la obra, al crecimiento y a que se mantengan los ministerios en la obra, predicando la palabra. O sea, vamos a ser maduros, vamos a afirmarnos, vamos a tener empatía con la gente que le sirve a Dios. Y a esta iglesia, pues bueno, Pablo la llevaba en su corazón. ¿Por qué? Porque pues amaba a Dios y lo amaban a él. Decía un pastor que cuando llegó a una iglesia era nuevo y le preguntaron las hermanas como lo que lo veían medio espantado, como que no sabían ni dónde estaba. ¿Y si se va a quedar, pastor? Y le dijo el pastor, pues si me tratan bien, yo aquí puedo durar mucho tiempo. Y mire qué sabiduría, ¿verdad? Los hermanos estaban como tentándolo para ver qué respondía, pero con sabiduría le dijo, yo me quedo donde me traten bien. ¿Y a quién le gusta que le traten mal? A nadie. De hecho, hay un verso que te voy a dar, que yo escuché, es parte de la filosofía, no es un texto, pero dicen que Dios es el primer servidor por excelencia, que Dios sirve al hombre, pero que Dios no es sirviente del hombre. Y así los ministerios, como los pastores, somos siervos de Dios, que servimos a los hombres, pero no somos los sirvientes de los hombres, sino que servimos. Es un grado de honor, no lo rebajes, no le quites esa honra, respétalo. Y por eso Pablo
Pablo tenía en la memoria y en su corazón a la iglesia. Aparte de todo esto, era una iglesia que predicaba mucho, que enseñaba. Es una iglesia como de ensueño, es una iglesia que cualquier pastor anhela, que yo creo que todos quisiéramos tener. Y estas son las razones, hermano, ya te resumí los últimos versos 8, 9 y 10. Estas son las razones de las cuales el apóstol Pablo se gloriaba, se sentía orgulloso y decía, es más, se escucha hasta acá y hasta el fin del mundo, se escucha que ustedes son una iglesia ejemplar de amor, de fe y los aspectos que ya mencionamos, pero no solamente eso, sino que también trabajan en la evangelización. Son una iglesia de alcance, son una iglesia que genera predicadores y que genera evangelistas y pastores. Entonces Pablo dijo, yo no tengo necesidad de hacer nada más porque ustedes lo han hecho todo. Y no nada más ustedes, los que fueron salvos por medio de ustedes. Miren cómo empezó. Pablo predicó, les enseñó, fueron salvos, los discipuló y luego ellos fueron predicadores, enseñaron, discipularon a la otra que se fueron salvos y así se fue corriendo esto. Hasta que Pablo decía, wow, impactado del trabajo del Espíritu Santo en ellos. En ellos. Por eso Tesalónica es una iglesia muy linda y bendecida por Dios, que nos deja un gran ejemplo a seguir. Vamos a ser imitadores de Dios, de nuestros pastores, de nuestros líderes espirituales y vamos a amar a Dios, vamos a ser constantes, vamos a tener el fruto de la fe, el fruto del amor, vamos a ser pacientes y si no hay dinero vamos a trabajar para producirlo. Y si no hay algo, vamos a buscarlo para encontrarlo. Esto es fe. Vamos a ser dedicados, no ponga excusas, ponga fe. Y si usted dice que tiene fe y no tiene obras, la fe del cual no existe, porque eso de andar publicando en las redes sociales que yo amo a Dios o poniendo videos de diferentes predicadores porque te gustó y no vas a la iglesia, eso no es fe. Eso es un cristiano, no es ni un cristiano, es una persona que conoció del evangelio y por ahí está publicando cosas porque simpatiza, pero el cristiano está en la brecha, parado, apoyando la obra de Dios, a sus líderes, a su pastor, y siendo fuerte con el resto de la iglesia. Por eso la fama de Tesalónica corría, y todo el mundo la conocía. Y Pablo dijo, wow, yo no tengo necesidad de hacer nada. No es porque Pablo no trabajara o no quisiera hacer nada, es porque era una forma de exagerar una verdad que a él le causaba mucha felicidad. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y le pido a Dios para que tu vida sea de Padre, bendice a esa persona que está viendo el video ahí, que donde Él se congregue, que sea de bendición y que sea un gran ejemplo. Permítenos tener amor por tu obra, permítenos tener respeto a tus pastores y ser un ejemplo a seguir también nosotros para nuestros hijos, para nuestra familia y para nuestras amistades. Te pedimos que la iglesia de Tesalónica impacte mi vida, impacte mi corazón de tal manera que yo como pastor, yo deseo, yo sueño estar en ese nivel espiritual de ser una iglesia llena de fe, que no se rinde, que es constante, que trabaja para ti, que busca la manera y que no tiene excusas, sino que tiene la fe del Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu iglesia. Amén.